The second speaker is Professor Daniel Ontaneda. Daniel will address one of the really fundamental points, that is the availability of good tools both for clinical trials and clinical practice in order to monitor disease evolution in progressive MS, MRI to assess progression and recovery. Daniel, thank you so much. All right, I would like to start by thanking the European Charcot Foundation and Professor Comey for the kind invitation and introduction to present. So today, cambio al español, voy a hablar sobre resonancia magnética como una metodología para medir la progresión y también la recuperación. Esto es un tema bastante amplio y creo que lo que voy a hacer es elegir algunos de los marcadores de resonancia magnética que creo que son más útiles y tal vez van a estar a la vanguardia, tanto en el cuidado clínico de los pacientes como en los ensayos clínicos controlados. Estas son mis divulgaciones que no tienen mayor relevancia con el contenido. Yo soy un gran fan de la resonancia magnética, es el biomarcador, como les dije ayer, más utilizado en la esclerosis múltiple. Forma realmente la base de los criterios diagnósticos de la enfermedad y también funciona como un marcador de pronóstico y también puede utilizarse como una herramienta para medir la respuesta terapéutica a los fármacos que utilizamos. Y esto es lo que sabemos en esclerosis múltiple remitente recurrente, que esto es un estudio que lo publicó María Pia Sormani, que básicamente es un metaanálisis de varios ensayos clínicos controlados en esclerosis múltiple remitente recurrente, que lo que nos enseñaron es que si uno mide una respuesta en resonancia en relación a nuevas lesiones, uno tiene un efecto muy claro en recaídas. Y por lo tanto podemos utilizar resonancia como un biomarcador de respuesta de una manera clínica. Ahora, la pregunta es, hoy no estamos hablando de esclerosis múltiple remitente recurrente, estamos hablando de esclerosis múltiple progresiva. Y la pregunta es, nosotros tenemos tal vez algún tipo de método que podemos utilizar en la resonancia para predecir un cambio clínico en la esclerosis múltiple progresiva. Entonces, como les dije, varias medidas se pueden utilizar y creo que esto es un tema que depende a uno a quien pregunte cuál va a ser la respuesta, pero yo les voy a hablar sobre los marcadores que yo creo que están más prontos a ser utilizados en el esquema clínico. Uno son las medidas de atrofia del cerebro. Segundo, voy a hablar sobre la imagenología de las lesiones activas crónicas, que creemos que es uno de los procesos que realmente está fomentando la progresión en los pacientes con esclerosis múltiple. Y después también hablar sobre algunas herramientas de resonancia que nos pueden ayudar a imaginar cómo puede darse la reparación del tejido neural. Entonces, empecemos con medidas de atrofia. Este es un video que tenemos de un paciente que fue seguido en Cleveland Clinic desde el año 2000 hasta el 2014, entonces 14 años. Y ustedes pueden ver, lo que quiero que se fijen en esta diapositiva, es cómo hay una pérdida progresiva de atrofia, tanto cortical como central en los ventrículos. Y en la figura de abajo ustedes pueden ver cómo ese paciente va a ir acumulando EDSS a través del tiempo. Es de la barra azul este paciente que les estoy mostrando en este momento. Y entonces, por supuesto, la atrofia cerebral lógicamente va a ser un predictor de la discapacidad. En vez de hablar de estudios individuales, creo que vale la pena este estudio hecho por Paul Matthews, publicado en el año 2023. Empezaron con 1.610 estudios publicados que están relacionando los niveles de atrofia de diferentes compartimientos del cerebro. A la final eligieron 50 de estos marcadores y encontraron cuáles son los que predicen una discapacidad con esclerosis múltiple. Y todos los cuadros que están en verde indican los que tuvieran una relación consistente con discapacidad. Esto incluye atrofia cerebral completa, volumen ventricular, el volumen del tejido encefálico gris, también el volumen o el área del cuerpo calloso. Entonces yo creo que si es que nos tenemos que enfocar en medidas de progresión, seguramente van a ser estos cuatro los más importantes. Relaciones inconsistentes con sistema límbico, no se encontraron asociaciones, esto es una cosa que lo sabemos, con la cantidad de tejido blanco.
Por lo tanto, pensamos a la esclerosis múltiple como una enfermedad de sustancia blanca y sustancia gris, pero tal vez a largo plazo para atrofia lo que más nos interesa es la sustancia gris. Y también, si volvemos a ver los estudios de María Pia Sormani, vemos si es que uno añade atrofia a la predicción de discapacidad, esto es en remitente recurrente, uno igual puede encontrar un efecto. Y si uno combina no solo atrofia, sino lesiones más atrofia, se pueden dar cuenta como el R cuadrado, que es la cantidad de variación que explica el modelo, va aumentando de 0.48 para atrofia sola, 0.61 para lesión sola y 0.75 para atrofia y para lesión. Por lo tanto, sabemos que esta es una medida que nos va a permitir pensar en la atrofia. Quería hacer un hincapié en este estudio, que fue un estudio fase 2 de un medicamento que se llama Ibudilast, que lo hicimos en la Cleveland Clinic. Esto lo publicamos en el New England Journal of Medicine en el año 2018. Y como ustedes pueden ver, este es un medicamento que tuvo una reducción importante del volumen cerebral en pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva y esclerosis múltiple primaria progresiva. En el cuadro que a ustedes les va a quedar a la derecha, también pueden ver cómo este cambio de parénquima cerebral se da a través de las diferentes semanas entre el placebo y el medicamento Ibudilast. Entonces, a través de las 96 semanas del estudio se ve una disminución importante. Entonces, uno pudiera ver esta diapositiva y decir, perfecto, este medicamento realmente reduce atrofia y típicamente cuando vemos atrofia vemos estas líneas muy claras entre las dos. Pero como yo tengo un poco de acceso a este estudio, sabemos cómo son los datos detrás de ese estudio, que nos indican que a pesar de que nosotros a nivel poblacional podamos saber que hay un nivel de pérdida de volumen cerebral, la verdad es que hay mucho movimiento entre un periodo y otro periodo y hay mucha variabilidad. Ustedes pueden ver algunos pacientes aumentan volumen cerebral, algunos pacientes disminuyen volumen cerebral y lo pueden hacer como una forma de zigzag casi. Y entonces utilizar esta medida ya desde el punto de vista clínico puede resultar un poco más difícil. Una cosa que todos reconocemos importantemente es que la atrofia cerebral es importante, por supuesto, pero nosotros también debemos reconocer que la esclerosis múltiple progresiva, en su manifestación clínica, es una mielopatía crónica. La manifestación que nosotros vemos es principalmente de médula espinal. Y por lo tanto, ¿cómo no pensar que tal vez la atrofia de médula espinal va a influir aún más en la atrofia y en las mediciones de discapacidad de los pacientes con esclerosis múltiple secundariamente progresiva? Entonces les enseño dos estudios, uno de Mocha del grupo de UCL y otro del grupo de Barcelona, de Sastre Garriga. Estos dos estudios publicados en los últimos 4 años nos demuestran muy claramente que se puede hacer una medición en resonancia tanto de diferentes niveles en el estudio de Mocha, de los segmentos cervicales, cuando utilizamos una resonancia cervical específica, pero también lo podemos hacer utilizando una resonancia magnética que tenga cobertura que baje hasta la médula espinal. Y Jaume Sastre Garriga describió algo que él llama el volumen de reserva de médula espinal. Y esto lo que nos indica es cuánto del espacio del canal está ocupado. Es una manera de ajustar el volumen de la médula espinal. Y sabemos que estas medidas seguramente son medidas que vamos a empezar a utilizarlas en ensayos clínicos. Hoy por hoy realmente no hay muchos estudios longitudinales. A pesar de esto, lo que les demuestro en esta diapositiva es que claramente cuando uno hace un análisis de qué tantos pacientes uno necesitaría dependiendo de diferentes medidas, uno puede darse cuenta que incluso la atrofia de la médula espinal puede utilizarse básicamente como una medida para un ensayo clínico en esclerosis múltiple progresiva. Y se encuentra que en realidad el porcentaje de disminución de la médula espinal a través del tiempo tiene una desviación estándar algo baja y por lo tanto los números muestrales de disminución de volumen cerebral o de área cross-seccional de médula espinal puede ser una herramienta que podemos utilizar en los ensayos fase 2 en esclerosis múltiple progresiva. Voy a pasar a hablar un poco sobre las lesiones activas crónicas.
Entonces, ya hemos hablado sobre estas lesiones activas crónicas muchas veces. Esta es una diapositiva, cartoon de Bruce Trapp. Ustedes pueden ver que el A es el tejido normal, B es la lesión activa, que tiene presencia de linfocitos agudos, monocitos, y C es lo que nosotros llamamos la lesión activa crónica, que tiene un core, un centro de área desmielizada y está rodeada de células MHC2 positivas que también tienden a tener tinciones positivas por hierro, que es lo que nosotros llamamos estas lesiones crónicamente activas. Y por último está la lesión en D, que es la lesión gliótica, que es una lesión crónica inactiva. Y entonces, claro, estas lesiones que les muestro en C, que son las lesiones crónicamente activas, creemos que son importantes para la esclerosis múltiple. Y esto lo sabemos por estudios patológicos que han demostrado que esas lesiones, que también se llaman smoldering en inglés, las que están en naranja, empiezan a aumentar a través del curso de la enfermedad, específicamente en esclerosis múltiple progresiva. Las lesiones pasan de un estadio agudo, cuando tienen la pérdida de mielina inicial, a lesiones crónicas inactivas que tienen nuevamente estas células MHC2 positivas que tienen hierro, que son microglías, que están en un anillo alrededor de la lesión y después pasan a ser lesiones silentes. ¿Y qué es lo importante de esto? Uno, les voy a mostrar en la diapositiva que les queda a su lado izquierdo, en el subpanel A, ustedes ven, esta es una tinción de mielina, que es PLP. Y lo que se puede ver es que dentro de los macrófagos, en estas lesiones crónicas activas, hay presencia de debris de mielina. El patólogo normalmente solo tiene una foto de un solo punto. El patólogo no puede seguir lesiones a través del tiempo. Pero el hecho de que nosotros encontremos detritus de mielina dentro de los macrófagos nos sugiere que estas lesiones son unas lesiones que expanden a través del tiempo. ¿Qué más tienen estas lesiones? Tienen claramente activación de la microglía en la periferia de las lesiones en una forma de anillo. Y esa microglía también va a estar positiva cuando uno hace una tinción de hierro. Y esto es lo que nos va a permitir, de una manera u otra, hacer imagenología de estas lesiones. Entonces, como sabemos que estas lesiones se expanden a través del tiempo, podemos hacer un análisis de lesiones crónicamente expansivas. Para hacer esto necesitamos por lo menos 3 puntos, o sea, tenemos que seguir a los pacientes a través del tiempo y determinar que las lesiones están creciendo. La otra metodología son los anillos paramagnéticos. La ventaja de los anillos paramagnéticos es que lo que ellos van a visualizar es el hierro que está en ese anillo de microglía alrededor de estas lesiones activas crónicas. La ventaja es que solo se tiene que hacer un estudio para poder encontrarlos. La desventaja es que no en todos los escáneres tenemos esa secuencia, pero eventualmente creemos que van a ser parte del criterio diagnóstico y van a ser un poco más utilizadas. Entonces, quería hablarles un poco sobre la metodología de los Slowly Expanding Lesions, o CELS en inglés. Y esto lo que utiliza son resonancias a repetición para determinar que las lesiones están básicamente haciéndose más grandes. Y hay que acordarse que esto no es lo mismo que lesiones que están con aumento en T2, porque son diferentes. Una, las lesiones tienen que evolucionar de una manera lenta. Dos, las lesiones tienen que evolucionar de una manera concéntrica. Y para hacer esto utilizamos solo T1 y T2. ¿Cómo se hace esto? Este es el estudio de Calm Elliott, que se publicó en MSJ en el 2019. Empezamos con la primera imagen, que básicamente es un T1 al principio del estudio, después hacemos un T1 al final del estudio, y después hacemos una deformación, una matriz de deformación de cada uno de los voxels, y esto después lo aplicamos a una estructura jacobiana de integración, que es lo que se ve en la imagen de colores, que nos indica cuáles son los voxels que están aumentando de tamaño y cuáles son los voxels que están disminuyendo de tamaño. Después en la figura F tomamos un mapa de lesiones y determinamos si las lesiones están aumentando en esos voxels o están disminuyendo. Y después hacemos un corte superior de expansión y un corte inferior de expansión. ¿Por qué? Porque estas son lesiones que son slowly expanding lesions. No pueden expandir de manera muy rápida. Tienen que hacerlo de forma lenta y por lo tanto hay un margen superior y un margen inferior para estas. Tal vez lo más fácil es de explicarlo. Entonces, como ustedes pueden ver en la primera imagen que ustedes tienen a su izquierda, esta es una lesión que tiene 3 puntos y está realmente constantemente aumentando de tamaño. Es una lesión crónicamente, lentamente expansiva.
En cambio, en la parte inferior, en el B, ustedes pueden ver una lesión que realmente está al principio, demuestra algo de aumento de su tamaño, después disminuye y después más o menos se queda más o menos estable. Y por lo tanto, esa lesión no tiene una constancia. En el gráfico de colores lo que vemos en C es una lesión que está aumentándose de manera concéntrica alrededor de la parte central de la lesión, y eso sería una lesión slowly expanding, versus en el D es una lesión que solo está creciendo en un polo de la lesión, por lo tanto no la consideramos una slowly expanding lesion. La ventaja de los slowly expanding lesions es que tenemos muchos datos de resonancia que nos pueden dar porque son de T1 y T2 y entonces todos los ensayos clínicos los podemos observar. Como ustedes pueden ver, en promedio los pacientes remitentes recurrentes tenían 4.6 lesiones, en oratorio en pacientes primario progresivos 6.3, con un volumen muy superior, 1.800 milímetros cúbicos. Este es el estudio de Calvi y colaboradores, 135 pacientes, donde se demuestra que estos pacientes tienen un aumento de la progresión por cada aumento de volumen de cells. Ustedes pueden ver en verde son los pacientes que no tienen cells y en rojo y azul son los pacientes que tienen cell, y T1 nosotros creemos que es una medición de más o menos la densidad axonal de esas lesiones. El pronóstico, por supuesto, cuando nosotros vemos a cells, cuando hay presencia de 4 cells o más, el odds ratio para tener progresión de discapacidad a los 9 años es de 7.17, o sea, realmente alto. Y cuando lo rankeamos con otras medidas, más o menos aparece como el tercero más fuerte después del EDSS basal y después de MTR. También vemos que hay un efecto de tratamiento, ya escuchamos algo de los BTKI por el profesor Comi, y a pesar de que el estudio de evobrutinib fue un estudio negativo, realmente es interesante ver que hay una dosis de efecto de este medicamento sobre el número de lesiones que tienen cells, el volumen de cells. Y esto parece realmente biológico. También cuando vemos ocrelizumab en los pacientes primario progresivos, también hay un efecto de cells en comparación con placebo, sugiriendo que esto es una medida que tiene respuesta al tratamiento. Con Ibudilast vimos una cosa muy parecida. Esta es una publicación que hicimos en el 2023. Ibudilast aumenta el número de lesiones. En el estudio fase 2 aumentó el volumen lesional. Y claro, por eso se estudió en esclerosis múltiple progresiva, donde se creía que no tenía un efecto. Y como ustedes pueden ver aquí claramente, una reducción del 23 y el 21% en lesiones expansivas. ¿Qué son estas lesiones patológicamente? Bueno, hemos hecho algo de estudios de esto y encontramos que sí, en realidad, no son muchos los estudios, son pacientes nuestra base de datos post-mortem, son pacientes que seguimos en vida, fueron a muerte y determinamos qué lesiones eran cells y después vimos estos cells bajo el microscopio y encontramos que sí, en realidad, de las 3 lesiones que vimos, 2 de las lesiones sí eran crónicamente activas. Esto es la patología que nos demuestra que estos cells tienen un anillo que tiene anillo de hierro y también tiene un anillo de células de la microglía. Después vamos a pasar a hablar sobre los anillos paramagnéticos. Los anillos paramagnéticos los definimos en este consenso de Names. Es una lesión que tiene por lo menos 2/3 partes de la lesión que tiene un aro que se colocaliza con una lesión T2 que tiene ausencia de reforzamiento con gadolinio. Lesiones pequeñas, lesiones concomitantes con venas o artefactos, no las contamos. Así es como se ven estas lesiones, como ustedes pueden ver en el estudio de fase, es un anillo básicamente de susceptibilidad que está dado por la presencia de hierro en el tejido y realmente esto es relativamente fácil una vez que uno se entrena para hacerlos. La prevalencia de estos es más o menos, en promedio, más o menos del 10%, creemos que es un poco mayor en pacientes progresivos y les voy a dar un poco de información en eso. Entonces, no todos los pacientes tienen estas lesiones PRL, pero cuando los pacientes lo tienen, también tenemos que acordarnos que estas no son lesiones fijas. Los estudios del NIH, de Danny Reich, nos indican en este ejemplo que estas lesiones desaparecen en un promedio de 7 años después de que están presentes. O sea, disminuye ese anillo paramagnético y el volumen de las lesiones también tiende a cambiar a través del tiempo. Pronóstico, nuevamente, los pacientes que tienen más de 4 lesiones con anillo paramagnético tienen un aumento de la discapacidad que se ve muy, muy claramente, como ustedes pueden ver en el gráfico de ese lado. Y después ver en los pacientes que tienen PIRA. Los pacientes que tienen PIRA, comparando pacientes primarios progresivos con remitente recurrente, ustedes pueden ver el contagio de células PRL es mayor en pacientes que tienen PIRA, es mayor en pacientes con progresivo, también en ambos grupos. Pero
importantemente, parece que estos anillos paramagnéticos son más predictores de PIRA en pacientes progresivos. La coexistencia de estos dos marcadores es baja, la verdad. Solo encontramos una pequeña proporción de lesiones que son lentamente expansivas que también tienen PRL. Pero, por lo tanto, nosotros pensamos que tal vez estas lesiones hay un overlap entre lesiones que tienen PRL y lesiones que tienen CELS. Va a hablar un poco sobre qué es lo que debemos hacer para reparación del tejido. Esto es una publicación que les recomiendo que lean, es un update de una revisión que hicimos que está publicada en Lancet Neurology hace muy poco. Y básicamente, ¿cómo vamos a medir la reparación? Principalmente por los efectos de mielina. El que más se ha utilizado es la transferencia de magnetización y como ustedes pueden ver, uno se imagina que tiene una lesión prelesional, tiene un evento agudo donde disminuye la cantidad de mielina y después poslesión uno tal vez puede influir qué tanto una lesión recupera transferencia de magnetización. Eso ya se utilizó en estudios clínicos controlados de este medicamento Baxerotene, que es actúa sobre el receptor de retinoide y es un estudio que fue negativo, pero interesantemente en los pacientes que tenían MTR bajo en el corte había un efecto de interacción. Es decir, que en las lesiones que tenían MTR bajo el medicamento realmente sí funcionaba, por lo tanto tal vez lo podemos utilizar. La difusión también se puede utilizar para mielinización, específicamente porque creemos que la conductancia de agua fuera del axón va a indicar que es una lesión desmielinizada. Y también una cosa que se llama myelin water fraction. Esto es básicamente medimos la cantidad de agua que está dentro de la mielina versus la cantidad de agua que está extracelular. Y uno puede hacer una relación entre la cantidad de mielina de agua dentro de la mielina versus la cantidad de agua dentro de la mielina y también intraextracelular y deriva más o menos lo que es la presencia de esta mielina. Entonces, este es un estudio de Corey Lawley donde claramente se demuestra una relación muy importante entre la presencia de myelin water fraction y la presencia de mielina en patología. Por último, la resonancia es una herramienta útil para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Creemos que la atrofia cerebral y también los cambios asociados de volumen son predictores de la progresión, específicamente de la discapacidad. Las lesiones crónicas activas son importantes y creemos que estas son lesiones que se pueden visualizar de dos maneras, con lesiones que se expanden lentamente o con los anillos paramagnéticos y al finalizar la resonancia también nos puede dar utilidad para reparar la mielina a través de estas imágenes de resonancia que son sensibles a la mielina. Muchos de estos no están listos para la práctica clínica, pero eventualmente lo serán. Muchísimas gracias y con esto termino.